diciendo, hay un anuncio en el cielo. Y dice, lo que estábamos cantando, algo grande viene. Y no solo eso, la puerta está abierta. Pero entonces vela, no te pierdas esta ventana de gracia. Porque aquí la puerta está abierta y nadie la puede cerrar. Todo ese es el título. Todo eso es el título. Dios es uno. Mire, cuando llega un anuncio que conmueve, por ejemplo, algo grande viene, cuando se dice que viene, como nosotros experimentamos ya, que viene un huracán categoría 7, que es inminente, se forma un revolú de movimientos, hermano. Un movimiento a prepararse y la gente corre de aquí para allá para hacer preparativos, para estar listo, para que el evento no te coja de sorpresa. Y nosotros estábamos cantando que se escucha un sonido desde el cielo que trae libertad, que traerá fuego y un revolú de movimientos de ángeles que están cantando ya en el cielo, se abren los cielos y acá abajo también hay un movimiento de los que se están preparando porque escucharon el anuncio, pero en el campamento de las tinieblas también hay un movimiento porque ellos van a velar que tú te lo pierdas. Así que hay anuncios buenos o malos y la gente se prepara. Pero como dice Nilsa, se oyen muchos anuncios de mucho ruido que no son muy alentadores, pero a la vez Dios está anunciando. ¿Qué está anunciando? Que algo grande viene. Y nosotros estamos más enfocados en lo que Dios está hablando. Así que nos preparamos con expectación para estar en la posición adecuada. Y entonces, hermanos, en medio de todo eso, no es lo mismo oírlo de otro, que tú te actives de otro. Yo siempre he dicho eso, que nosotros mismos obtener una palabra de anuncio que te haga clic y te despierte. Y esta casa tuvo una palabra, recibimos, que nos hizo clic y nos iluminó, que fue la de Tito Cabán, de que gran lluvia se aproxima, de que viene un aguacero, y nos dejó unas instrucciones que le digo ahorita. Pero en el plano personal, mi hermano, yo estaba corriendo con esta palabra y ya nos harto de volver a decir, pues mira, hoy la voy a volver a decir, porque no la he podido dejar. Una semana antes del apóstol Tito Cabán arrojarnos su palabra, yo fui alumbrada con una palabra muy sencilla, pero hoy se la voy a explicar. Esa palabra me hizo un clic tan grande en mi corazón. Se la comenté a Wanda y se la solté en el Salmo 34, Shelly. Salmo 34, 4, que dice, los que miraron a él, o sea, los que estaban cantando, mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Los que deciden no despegar sus ojos de él, dice que fueron como iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. 34:5. ¿Qué quiere decir esto? El contexto en que está esta palabra era el momento en que David se encontraba en una crisis bien difícil y angustiosa para él, porque él estaba huyendo de Saúl. Y en medio de esa crisis, él cae en el campamento de los filisteos, del enemigo, y fue llevado delante del rey de los filisteos. Y allí usted sabe que se hace loco, pero adicional a eso, miren qué gracia dio Dios, que no fue destruido, sino que el mismo enemigo le brindó refugio a él y le brindó refugio a todos los que andaban con él. Entonces David, en agradecimiento, escribió esa frase que dice, los que miraron a él. ¿Sabe qué quiere decir mirar? Nabat. Nabat quiere decir los que buscaron intensamente
intencionalmente con atención. O sea, un anhelo intenso por su salvación, un anhelo intenso por su presencia. Los que ponen el foco de su confianza en Dios para recibir ayuda. Y nosotros cuanto más podamos pensar en nuestro Señor y menos en nosotros mismos, mejor. Amén. Los que ponen el foco de su confianza en Él, en medio de escenarios de aflicción, dice, serán alumbrados. Y si mirar quería decir Nabat, alumbrados quiere decir Nayar, que quiere decir que correrán brillando, que correrán alumbrados y despertados. ¿Cómo? Llenos de alegría. Corren con un anuncio que les da el Señor en su interior, que los impulsó a levantarse y dejar de lo que Él dijo, no así tranquilitos, ay Dios dijo, no, es como una expectación. Por eso usted nos ve que aquí somos gritones, gritamos, celebramos, brincamos, porque estamos iluminados. Entonces corremos con esa expectación, desplazando así toda la vergüenza que el enemigo había puesto en nuestro rostro, porque parecía que no teníamos victoria. Pero el anuncio es que Él se levanta para quitar y librarte de lo que te avergonzaba, de lo que te confundía y afrentaba tu rostro. Y con esa experiencia ahora tú caminas convencida, no con la cabeza abajo, porque fuiste iluminada. Y eso te empodera a esperar como, ay, sí, va a venir, ay, está bien, ok, ay, qué bueno. No, tú vas a esperarlo con alegría, con gozo, con expectación, velando en ello, hasta que el asunto se dé. Si no estás así, es que no has sido alumbrada. Santo. Es que estás oyendo el anuncio, pero no te ha alumbrado. Todavía estás pegada a lo que estás viendo entonces a tu alrededor o en tu casa, en tu familia. Pero nosotros estamos bajo el anuncio del cielo. Dios está hablando. Y el anuncio se comenzó a oír, hermano. Hay una sintonía del cielo dando el mismo anuncio que se repite. Y yo voy a decir aquí, ya sé que ustedes lo saben, pero para nuestros amiguitos de Facebook, el 11 de octubre se dijo el siguiente anuncio. Los próximos 2 meses, ¿cuánto lo tardaron en octubre? Los próximos 2 meses son noviembre y diciembre. Hasta finales del 2025 serán cruciales para ti. Aleluya. Y para el cuerpo de Cristo. Entonces da una advertencia. Enfócate, ora, ayuna y prepárate. Porque no es lo mismo escuchar el anuncio y te quedes con el anuncio a que corras a prepararte y a ponerte en la posición apropiada. Que yo recuerdo que yo creo que Shelly la tiene ahí, en la pantalla, una lámina que yo presenté en una prédica hace tiempito atrás, donde se esperaba un anuncio de lluvia y había uno con paraguas y tenía el paraguas y lo estaba esperando, pero entonces donde él estaba ubicado la lluvia no cayó. La lluvia cayó allí y él estaba aquí con el paraguas, porque no estaba en la posición donde se supone que caería la lluvia. Así que Dios dice, prepárate para lo que el Señor está a punto de hacer. No te pierdas esta ventana de gracia. No lo dejes que el enemigo te lo lleve a aborto. Entonces solo dijo un profeta, hubo otro, profeta Belín, dijo eso. Hubo otro que dijo los últimos 3 meses del año, otra vez, octubre, noviembre y diciembre, serán los meses de Obed-Edom. Lo dijo la profeta Omar Álvarez al comienzo del mes de octubre. Todos los anuncios se dieron en octubre. Entonces en Argentina, el 11 de octubre, el profeta Jonathan Almada dijo, estos 3 meses serán los meses de Obed-Edom. Dios te dará las herramientas para restaurar con poco, harás mucho. Dios te va a sorprender.
Así que, hermanos, siguió así como la bendición de Dios transformó la casa de Obed-Edom, dijo otro el 27 de octubre, David Navarro. En 3 meses, otra vez 3 meses, también reposará sobre la tuya y traerá cambios poderosos. Pero entonces esa presencia de Obed-Edom, que estaba activa y manifestada en la casa de Obed-Edom, cuando esa arca se fue a llevar, esa presencia manifestó 2 vertientes. Para uno fue motivo de muerte, pero para otros fue fuente de vida. Entonces, el 12 de octubre, la palabra que nos arroja Tito Cabán, que la voy a parafrasear para avanzar, que dijo que hay algo más grande de lo que ves ahora. No te conformes, los llamo como activadores para que vayan 7 veces más y sean insistentes, aunque parece que al principio no hay nada. Golpeen, porque el gran aguacero se aproxima. Levántense, sean los activadores de lo que viene, porque dado está ya. Pero a ustedes les toca posicionarse a ellos. Los llama a ser activadores donde no se ve y parece que no hay, pero yo ya te di. Actívalo. Y esta casa está tratando de seguir al pie de la letra esa instrucción. Entonces la madre me impactó por el lugar en que ocurrió, que yo la traje así, abuelo de pájaro, una mañana aquí. La que ocurrió en el muro de los lamentos en la nación de Israel, donde se encontraban 300 y pico de personas de diferentes idiomas en la madrugada. ¿Y saben qué pasó allí? Que Dios, el Dios que los dividió en diferentes idiomas en la Torre de Babel, para derribar una unidad malintencionada, rompe la barrera de los idiomas y habla a todos en su mismo idioma. Y a todos les dio el mismo mensaje, en francés, en alemán, en español, en inglés, en esto. Todos recibieron el mismo mensaje. El 18 de octubre dijo: aquí abro una puerta dentro de 7 días. Prepárense para entrar y mis escogidos sabrán el camino. Porque los que están como Simeón y Ana, bien pendiente al anuncio, van a oír, van a saber y se van a mover, hermanos, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Así que hay algo que Tito nos dijo: los retos de cada temporada tienen que ser vistos con la misma fe como al principio, pero ahora, hermano, te estoy hablando que Dios dijo en 3 meses y vamos por el segundo mes. O sea que lo que son unas semanas para nosotros aprovechar. Así que si todavía estás dormido con esto, nos tenemos que avanzar, pero ahora con más ahínco que nunca. Tú tienes que mantenerte en este reto. Adicional a eso, los cielos están contando la gloria. También están dando el anuncio. Ustedes han visto, yo no sé cómo se llama eso de los colores en el cielo. Aurora boreal. Aurora boreal. Eso ha sido increíble. Pero la casa también ha tenido su señal. No la dejes escapar. Porque lo que vivimos aquí el miércoles, lo que vivió nuestra hermana Wanda, que ya yo le había arrojado esta palabra, para mí es una señal de, ¿cómo se llama? Primicia. Porque de momento se abrió la puerta y el hijo le llega lo que ella estaba esperando. De momento eso hizo chum y se dio. Aleluya. Y de todos nuestros hijos, yo diría que era el caso más difícil, porque literalmente él estaba viviendo algo literal y físico, y ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Y sin embargo, si Dios lo hizo con él, no lo podrá hacer con los nuestros.
la cosa que esa visitación manifestaba. Aquí se van a dar escenarios, yo le llamo contrapuestos. Unos se dan cuenta y entran, otros lo dejan pasar. La presencia activada a unos bendice y a otros enjuicia. Entonces, Dios habló en todos los idiomas de que la puerta está abierta. Pero entonces esto vuelve el momento, y yo le estoy diciendo continuamente, es un momento muy, hermano, sensitivo, donde todo depende de la respuesta y la actitud que nosotros determinemos ante esta entrada. Y esto nos coloca, hermano, en un temor reverencial, porque entonces usted está como yo, Señor, yo no me la quiero perder. Y no solo eso, no me conformo a verlo en otro, yo quiero ser partícipe. Cuando vino el maestro, se dividió la cosa entre discípulos y multitud. Los discípulos andaban con el maestro, tenían su revelación directamente de su enseñanza. La multitud no. La multitud hoy estaba con él y mañana no, y cambiaban. Así que el remanente del último tiempo se le dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores. Entonces tenemos que estar en el síndrome de Simeón y Ana como respuesta. ¿Cómo era el escenario de Simeón y Ana cuando se anunció la visitación? Hermano, era un escenario totalmente pagano, perverso, un escenario, ellos estaban bajo el sistema de los romanos, que oprimía apartados de Dios, seguidores de ídolos, pero entonces se daban dos actitudes que no eran las correctas ante el anuncio de visitación. Unos se acomodaban al sistema y corre según él, y otros peleaban contra el sistema, como Barrabás, como el mismo Judas, como había uno que se llamaba Simón el Celote, que después pasó a los discípulos y se había instruido como celote. Pero la vía correcta y la respuesta correcta ante el anuncio lo modeló Simeón y Ana. Un ministerio de oración ininterrumpido por lo que se había anunciado, sin despegar su vista de ese anuncio. Y yo les voy a decir algo. El trazo para que haya un avivamiento es que la nación está bajo opresión. Los rodea un sistema totalmente pagano, y en medio de eso hay gente que se aflige. Hay gente que claman por lo que y que están consternados por lo que está ocurriendo alrededor. Así, ese es el trazo de un avivamiento. Un escenario totalmente de opresión y un clamor de los que están consternados. ¿Y qué hace ese clamor? Pidiendo un alivio. Señor, que venga un alivio, que venga algo a libertarnos. Eso es lo que quiere decir avivamiento, hermanos. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí para poner el ejemplo de Esdras, porque ella nos ilustra cómo se logró que bajara un avivamiento en medio de un escenario de perplejidad. Nosotros hoy, hermanos, yo quiero que te des cuenta que nosotros estamos en el mismo escenario de perplejidad, donde lo que creíamos que estaba seguro, ya no hay nada seguro. Miren, hermanos, ni la luz ni el agua, ni siquiera las cosas de primera necesidad. Hoy tienes luz, mañana no tienes, tienes agua, después no tienes. Así que es lo mismo. Entonces, en medio de ese escenario de perplejidad, hay un remanente extra, que era un escriba celoso que escudriñaba la ley, determinado y resuelto a llevar a la comunidad a la pureza. ¿Por qué? Porque él veía que el pueblo, los sacerdotes, los levitas, no se habían separado de los pueblos de la tierra. Miren, esto no está puro. Aquí hay contaminación, aquí hay mezcla, tiene que haber separación y definición. Lo peor era que habían emparentado la descendencia santa con los pueblos de la tierra. O sea, la descendencia que surge está grandemente contaminada.
Y lo otro, la mano de los príncipes, de los altos dignatarios, o sea, de las cabezas de gobierno, está totalmente contaminado en infidelidad. Entonces, ¿qué provocó esto en Esdras? Esdras estaba consternado. ¿Cuánta permisividad? Si desde los que están en autoridad, hermano, hay contaminación, todo el pueblo se contamina. Por eso es que el nuevo orden mundial infiere sobre las cabezas de gobierno. Si yo tengo la cabeza de gobierno, todo el pueblo está bajo la misma ideología de error. Y el daño entonces, hermano, era tan y tan grande que solo una ayuda podía venir y era de parte del Señor. Y ella significa Jehová ayuda. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Se consternó, se humilló. Cuando él empezó a consternarse y humillarse, dice el 4, porque esto es Esdras 7. El 4 dice: se acercaron a mí todos los que temblaban ante la palabra del Dios de Israel, a causa de la infidelidad de los del cautiverio, porque la nación completa estaba en cautiverio debido a cómo habían procedido. Yo seguía sentado consternado hasta el sacrificio de la carne, porque era uno como intercesor sacerdotal. ¿Y qué hizo esto? Motivó un arrepentimiento masivo de los remanentes, señores, en Jerusalén. En ese decía: Dios mío, yo estoy confuso, yo estoy avergonzado para poder elevar mi rostro ante ti, porque es que las iniquidades aquí han sido tan multiplicadas por encima de nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hemos pecado en gran manera y por eso hemos sido entregados, miren, a la espada, que ha venido muerte por plagas, ¿verdad que sí? La vivimos. Al cautiverio, cosas que esclavizan, al saqueo. ¿Acaso no ha habido pérdida en la economía? ¿No hemos perdido hasta nuestros propios patrimonios como nación? Ya no tenemos ni siquiera de la luz eléctrica y por eso tenemos tanto problema. A la confusión de rostro, situaciones que el enemigo te golpea. O sea, había un remanente que comprendía que el asunto era grave y que iba en gran aceleración, y por tanto lo más triste es contaminaba la generación que surgía. Eso se veía como que no había nada que salvar, hermano. Pero entonces en el 8, que yo quería que Shelly me lo proyectara, pero nada, ustedes oiganlo bien. Ezequiel 7:8. Pero ahora, después de la intercesión, por un breve momento, es misericordia de Jehová nuestro Dios dejarnos un remanente y darnos un puntual, un lugar de apoyo, un lugar seguro al iluminar nuestro rostro, nuestros ojos y concedernos un avivamiento, o sea, concedernos un alivio, un tiempo fresco. Amén. Así que entendemos que el remanente extra que está condenado puede provocar un arrepentimiento masivo. Y yo le voy a dar un ejemplo de lo que está pasando ya con una noticia que me envió Shelly ayer por el chat. Nosotros estamos dando la Puerta del Este. Amén. Tenemos un alcalde y estamos aquí en el lugar donde ese alcalde valora que el pueblo se ponga en oración a Dios. Y de momento sale la noticia que la cabeza, el alcalde de Maunabo, hizo una proclama donde dijo que Maunabo le pertenece a Jehová. Y esas señales no las podemos dejar pasar, hermanos. Aleluya. Ahora, cuando hay puertas abiertas y hay el anuncio de puertas, entonces van a haber una actitudes y respuestas inadecuadas que pueden hacer que la puerta se pierda, hermanos.
Entonces, no solo nos vamos a gozar en el anuncio, sino que nosotros vamos a velar también las advertencias, porque el enemigo está bien pendiente a que tú y yo nos perdamos de la puerta. Entonces yo me puse a pensar, Señor, ¿cuántas veces en la historia ha habido pérdidas de puertas de entrada? Y como las cosas están escritas, dice, para que nos sirvan de ejemplo. Pero yo me dio la tarea de ver los trazos de las puertas que se han perdido en toda la historia bíblica. ¿Para qué? Para que nosotros lo proyectemos a nosotros y lo proyectemos al campamento y veremos que esas cosas aquí no se ven. Amén. Porque el enemigo, créanme, que las va a tratar de enfatizar. Así que vamos a empezar por la puerta del Edén. ¿Qué era el Edén? El lugar de perfección. Tanto en la creación como la creación de comunión con Dios entre el hombre y Dios, todo era perfecta armonía de Dios con el hombre y perfecta armonía del hombre con la creación. Una relación totalmente de amistad. El hombre caminaba totalmente en la revelación clara de quién era su creador. Nada lo tocaba, nada le faltaba, porque como todo estaba en armonía, él quedaba bajo total protección de Dios. Pero tú y yo sabemos que hay un personaje, el personaje más malo de la película. Él va a intentar que esa puerta se pierda. Entonces, él vino a tratar de que hubiera un acto de desobediencia de Adán, al no velar, oigan bien, por lo que Dios dijo. Y yo diría que la puerta del Edén fue la puerta más importante que se perdió, porque era para la eternidad y todo esto era perfecto, pero la perdieron porque no velaron por la instrucción de advertencia. Por eso yo estoy trayendo estas instrucciones de advertencia de lo que Dios dijo. Y no solo perdieron la entrada, perdió la entrada toda la humanidad, hermano. ¿Qué hizo que perdieran la puerta? Dios dio unas instrucciones específicas de advertencia para que se mantuvieran en eternidad. Si ustedes desobedecen en lo que yo advertí, va a entrar la corrupción y entra la muerte. Y este acto, tú y yo sabemos que rompió perfecta comunión con Dios, trajo pecado, trajo muerte al mundo y la expulsión total del paraíso. Se cerró la puerta y no puede volver. ¿Por qué? Porque se dieron a un engaño de un espejismo. El darle gusto a los ojos, hermano. Mirar, ¿qué hizo Eva? Miró, le dio gusto a los ojos, dio oído al engaño que te desvía de la instrucción de Dios. Y nosotros estamos en la edad del engaño. Tenemos que velar por lo que Dios dijo y la instrucción. Así que el primer ataque de Satanás en esa puerta fue contra la palabra de instrucción de Dios. Si él logra confundir acerca de lo que Dios dijo con que Dios te dijo y hacerte dudar de lo que Dios te dijo, ya te sembró la semilla de la duda y ya tiene parcialmente la batalla ganada, porque con la duda, hermano, no se habla, la duda se reprende. Amén. Amén. Con el diablo no se discute ni se habla. Al diablo tú solo lo reprendes. Ahora, Satanás observó, miren otra cosa que pasó aquí. Observó que Adán, ¿a quién se le dio la instrucción? ¿Fue a Eva o a Adán? Fue a Adán. Por tanto, esa instrucción Adán se la tenía que transmitir a Eva. Pero esa transmisión hacia Eva tenía que ser de una manera tan contundente, que Eva quedara totalmente sembrada en temor reverencial hacia esa instrucción. Y Satanás sabía que Adán no había hecho un trabajo efectivo de comunicación con Eva con respecto a lo que Dios había dicho. ¿Y qué hizo Satanás? La más vulnerable es Eva. Porque yo siempre voy a escoger el eslabón más débil, hermanos. Por eso nosotros tenemos que hacer un
buen trabajo que ya nuestros hijos están grandes. Yo creo que nos ocupamos de hacer un buen trabajo, de pasarle a nuestros hijos el temor de vivir bajo la presencia de Dios. Y nos toca ahora pasárselo a nuestros nietos. Porque si esa transmisión no está bien hecha, se crea una brecha, que es el eslabón que el enemigo va a aprovechar. Así que Adán era responsable de lo que se le entregó y no lo cuidó. No asumió la responsabilidad del asunto y decidió, miren, cuando vino Dios a confrontarlos, ¿cuál fue su reacción? Su reacción no fue aceptar la responsabilidad del hecho, que era primero donde Adán. Lo que hicieron fue que ellos se sintieron avergonzados delante de Dios y cubrieron su desnudez delante de Dios. Inclusive la taparon. Yo siempre he creído que si ellos hubiesen dicho, oh Señor, hemos pecado, pero usted busque si en algún momento Adán en algún momento le dijo al Señor, perdóname. No, ¿saben lo que hizo? ¿Qué has hecho, Adán? La mujer que me diste y escondiendo su desnudez, y Eva, no, la serpiente me engañó. Pues entonces ninguno de los dos van para afuera porque no hubo arrepentimiento en ese momento y perdieron totalmente la puerta porque no aceptaron la responsabilidad. No quisieron presentar su desnudez delante del Señor. Ahora, otro punto ahí, por la que perdieron la puerta, es que ellos cayeron por complacencia. Complacer a otros más que obedecer la instrucción de Dios. Ante la sugerencia de Eva, Adán simplemente tenía que negarse en un rotundamente no, porque Dios dijo. Y pueden haber muchas sugerencias muy buenas que se vean, pero hay que ser tajante en cuanto a la instrucción que Dios dijo, porque esto lo llevó a desobedecer totalmente el engaño. Entonces vamos a ver la ecuación. Engañados por sus sentidos. ¿Por qué? Porque hubo falta de alerta a lo que Dios dijo. Más caer en complacencia, complacer sus propios deseos y complacer los deseos de otros antes de lo que Dios dijo. Adán complació a Eva y Abraham complació la sugerencia de Sara. Abraham complació también, cayó en complacencia la sugerencia de Sara, y ustedes y yo sabemos que salió un Ismael que hasta el día de hoy ha sido un dolor de cabeza por la buena sugerencia de Sara. Entonces, ¿cuál es igual? Complacencia. Engañado por tu sentido es igual a desobediencia, desvío de instrucción, más pérdida de la puerta abierta. Esa fue la ecuación que le ven. Complacencia y qué. De aquí en adelante, hermanos. Y deseo. Deseo, sí, el deseo engañado por su sentido. De aquí en adelante, la historia es una serie de eventos y unos escenarios, hermanos, donde el mundo, que es la mayoría, se corrompe y se salva siempre un remanente justo que clama y angustia su alma por lo que ve, porque se siente consternado, como lo que les dije extra. Vamos a ver 2 de Pedro 2. Yo no tengo la textual. Y da un trazo de lo que les estoy diciendo. Que a unos, que es la mayoría, les cae la calamidad, pero Dios siempre libra al justo. En el 5 dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero cuando a Noé, el 8, ¿ves? El mundo se perdió antiguo, pero Noé se sacó. Pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza,
poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir limpiamente. Pero libró al justo Lot, que después vamos a hablar de Lot, cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos, porque este justo que vivía entre ellos día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. ¿Ve? Ahí lo declara. Yo rescato a los justos y reservo a los injustos para el castigo hasta el día de juicio. Así que vuelvo y digo, ante la presencia activada, dos escenarios como resultado que se contraponen: vida y bendición, juicio y muerte. Entonces, el mundo desampara a los justos, pero Dios dice, pero yo no. Y eso lo van a ver en Génesis 19. ¿Y qué me dicen de Ezequiel 9? El del 3 al 4. En Ezequiel 9, la nación se encontraba, hermanos, en una decadencia total. Lo voy a resumir. Entonces Dios llamó al varón vestido de lino y le dijo lo siguiente: pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén. Por el medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente. Ezequiel 9. Aquí es entonces Ezequiel 9. No sé si es el 4 o el 3. Ok, pues pasa por el medio de la ciudad y pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen. ¿A quiénes? A los que gimen. A los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y ahí se hace la diferencia. Ese es el remanente que Dios salva. Por tanto, tú y yo tenemos que procurar que seamos de los que gimen para tener la marca, porque Dios ponía una señal a los puntos de la ciudad como identificación protectora para protegerlos de la invasión venidera. Por tanto, yo no me tengo que preocupar ni que porque corten los cupones, ni porque corten aquello, ni porque el sistema de salud no me atienda, ni porque no tenga luz, ni porque tenga agua, ni porque la economía se ponga de cabeza. Yo no me tengo que preocupar, porque el escenario sucederá a todos. Pero si tú y yo somos de los que nos consternamos y afligimos el alma y gemimos, Dios nos va a marcar en medio de ellos. Miren, si yo me pongo aquí a decir cómo Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros antes que las cosas se pongan mal, yo sé. Y no solo eso, al Dios proveernos a nosotros pudimos proveer a la casa. Y la casa sostenerse con un puñadito de 2 o 3. Porque como la sangre en los postes de la puerta de la casa de los israelitas, en la noche de Pascua, el cordón escarlata de la ventana de Rahab, todo Dios pone una señal de esperanza a los que gimen por las abominaciones, a los que tienen el corazón quebrantado y un dolor intenso por la inminente muerte. Así que se pierde la puerta del Edén. Ahora vamos a ver cómo Caín pierde la puerta y cómo eso genera toda una masa de multitud de humanidad que pierde la puerta. De esa caída de Adán surgen 2 genealogías que se contraponen, 2 vías, la de Caín y la de Abel, cuyo sustituto fue quien, Set, porque ustedes no sabemos que Caín mató a Abel. El mal está a la puerta, hermanos, y está en nosotros dominarlo, porque el mal es una elección. Y el ejemplo de esto es Caín y Abel, 2 vertientes que se separan por una actitud del corazón. Uno mezquino, dando lo peor para el Señor y abriendo nuevas actitudes en el corazón y abriendo una brecha hacia el pecado, y el otro
solícito a agradar a Dios, rindiéndole lo mejor en el altar, con la mejor actitud de adorarlo. Uno mata al otro y hay separación. Linaje de Caín, linaje de Set. Caín, sí, porque ahora viene el linaje de Set. Entonces, ¿qué pasa? Caín construye lo que se llamó la ciudad de Enoc. Y en medio de Enoc, en medio de todo ese revolú, vivía Noé del linaje de Set. Ahora yo quiero que nosotros veamos las características de la ciudad de Enoc, porque toda esa humanidad perdió la puerta completa. Y solo se salvó un remanente. Esa ciudad es una ciudad de mucho brillo, de mucho esplendor, llena de risas, de placeres, pero la verdad es que era un pozo de amargura. ¿Usted sabe cuál era el lema en el corazón de ellos? ¿La ciudad de qué? De Enoc. La ciudad de Enoc. El lema del corazón de ellos, y no es Enoc el otro, porque fíjate, en la genealogía de Caín había un Enoc, que era el hijo de Caín. Y él llamó la ciudad en honor al hijo de Caín. Pero en la genealogía acá de Set había un Enoc que caminó con Dios. Fíjense qué cosa tan contrapuesto, como yo digo. Así que el lema de esa ciudad es: nosotros no necesitamos a Dios. Nosotros vivimos una vida totalmente separada de Dios. Yo decido todo lo que a mí me divierte. Yo no tengo que pedirle cuenta a nadie. Vivir la vida loca a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestra carnalidad. ¿A qué se parecerá? Miren, hermano, el mundo de hoy sigue como la ciudad de Enoc. Cuando nosotros necesitamos la bebida para sentirnos alegres, y cuando necesitamos otras cosas y otras sustancias para sentirnos alegres, cuando necesitamos maltratar a las mujeres para sentirnos bien machos, cuando necesitamos no obedecer los pactos de matrimonio porque eso no es necesario. Todo eso proviene de la ciudad de Enoc y proviene de los pensamientos de la línea de Caín. Ahora, Dios se le aparece a Caín y no se le aparece como fuego consumidor, fíjate, porque Caín está bien enojado porque Dios levantó el altar de Abel, pero al de él no le hizo nadita. Y Caín se enojó cuando vio la diferencia. Y el Señor en Génesis 4:6 le dice: Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Y le da una puerta, hermanos, que Caín, si la obedecía, entraba. Le dijo: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces Caín, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes de dominarlo y ser su amo. Yo te presento esta puerta de advertencia, Caín. Por lo que tienes en el corazón y no lo estás trabajando, si no lo trabajas, vas a abrir una brecha al pecado para que el pecado te domine. Pero el Señor le dijo: no le abras la puerta. No permitas que entre en el corazón. Domínalo, trabájalo, porque un abismo llama a otro abismo. Y Caín se puede resistir al pecado y encontrar bendición, o puede ceder al pecado y ser devorado. Pero el pecado aquí, ¿usted sabe cuál fue? El celo espiritual por ver el favor de Dios en el hermano y no lo veía en él. Algo muy fácil que el enemigo te puede poner rapidito, pero tú decides si te domina o no te domina. Así que la manera correcta no era celar y envidiar el favor que aquel obtenía de su creador, sino evaluarse él mismo y ver qué estaba haciendo el hermano que obtenía esa gracia, esa bendición, ese favor, y aprender de su camino y enmendar.
Pero si tú decides envidiar, celar, señalar, murmurar, entonces, y no aprender el ejemplo del otro, no, entonces, y no atacas lo que estás sintiendo en el corazón, pues entonces pierdes la puerta que preserva tu vida del pecado. ¿Y qué es lo que preserva tu vida del pecado? Es la palabra, porque la palabra te protege. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Eso a Caín lo protegería, pero Caín perdió la puerta de ser vía de la generación de Dios, hermanos. Es que Caín fue padre de toda una generación perversa que le apestó a la nariz a Dios a tal grado que la tengo que terminar. A ese grado, porque rechazó el temor a Jehová y estuvo dispuesto a desafiar a su creador. Y miren lo que descubrí. Cuando tú no trabajas algo y tú estás en medio de un lugar con raíces de amargura, con raíces de rechazo, con raíces de... ¿Sabes qué? El lugar te vomita. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dijo a Caín, la tierra, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra. O sea, si eso no se corrige, tú vas a sentir que el lugar te vomita y crees que son los demás. No, nadie te está juzgando, nadie no. Es que la condición de la persona, sin trabajar el asunto, no se siente como que es parte, porque el lugar lo está vomitando porque tiene que trabajar unos asuntos. La tierra, entonces dice, el Señor le dijo, la tierra ya no te va a dar buena cosecha, por mucho que la trabajes. Y no solo eso, serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. ¿Usted sabe lo que significa eso? Todo lo que tú trabajas se te da por un roto. Hay gente que vive eso y no se da cuenta que no ha cerrado la brecha del pecado en su vida y dice, y vas a vagar sin hogar sobre la tierra. No importa dónde estés, no te sientes ningún lado que es tu hogar. Porque el pecado te hace andar en un vacío, nada nos satisface. La vida es como una vida sin hogar. Vagabundo buscando felicidad que no se encuentra en las cosas vanas. Así está el mundo, hermano. Y por ello es que a nosotros nos toca gemir. Entonces, Caín le dice, ya que me has expulsado de la tierra. O sea, la tierra me vomita. Y me has expulsado de tu presencia. Porque la peor muerte, hermano, es el sentimiento de que su presencia se apartó de nosotros. Me has hecho vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor le dice, yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate, porque yo voy a marcarte. Le puso, miren, al remanente le puso una marca para que nada lo tocara, para que sean bendecidos, para que no le alcance la calamidad. Pero a Caín le puso, era una marca diferente. Yo quiero que tú te des cuenta del contrapuesto del escenario. ¿Cómo podemos escoger un escenario o podemos caer en el otro? Entonces, y se dan a la par, bajo el mismo anuncio. Simultánea en el mismo tiempo. Exacto, y bajo el mismo anuncio, bajo el mismo escenario. Wow. Y en este caso, bajo el mismo vientre, porque los dos eran hijos. Ajá. De promesa. Wow. O sea, ¿cómo cogieron uno para un lado y otro para el otro? Entonces, yo te pongo una marca para que no te maten. Eso yo no lo entendí y me falta todavía escudriñarlo, porque yo decía, pero Señor, ¿Qué marca esa? Porque no nos toca a nosotros hacer. exacto, entonces él lo que dijo es, yo lo que llegué a la conclusión es que es más juicio para ti el vivir como vagabundo, sin mi presencia, a que vengan de aquí a ti y te maten. Exacto. Pero el que te mate a ti, yo voy contra él. Eso es lo que yo quiero entender. Wow. Lo tenemos de asignación. Ay, papá. A los justos los mandó para bendecir, los dos marcas contrapuestas. Y a Caín lo marcó para que pagara como maldición. Entonces, Dios no quería que Caín fuera asesinado por los demás.
No hay peor muerte y castigo que deambularse en la presencia de Dios. Y sin Dios hay un gran vacío y lo demás es más que ilusión. Y esto es lo que representa la ciudad de Enoch. ¿Ok? Entonces, en el pasaje bíblico de Génesis 4, del 23-24, aparece un descendiente allá, nieto por ahí, de Caín, que se llamaba Lamec. Y este hace un voto por su boca. Si 7 veces será vengado Caín, en verdad, 70 veces 7, yo me voy a vengar de los demás. Era como algo así. O sea, si tú me haces algo, yo te mato 70 veces. O sea, lo que quiere decir es que la generación de Caín decidió multiplicar la maldad, hermanos. Cuando la enseñanza de Jesús es que si 70 veces tu hermano peca contra ti, tú lo perdones 70 veces. Y este dijo 70 veces voy contra él. Así que oigan bien esto. La generación de Caín decidió ser peor que él. ¿Por qué? Porque es más fácil ser peor que mejor. Y ser igual que diferente. Por tanto, los que deciden ser diferentes en medio de esto siempre serán un remanente. Ustedes saben cómo nosotros tenemos que orar. Porque en ese bote está creciendo toda nuestra generación. Señor. Donde es más fácil lo incorrecto que lo correcto. Es como el salmón que va a encontrar. Exacto. Entonces la conciencia de la raza humana fue cauterizada y no tenía forma de arrepentirse. Y esto los hizo perder la puerta de salvación. Porque la mente llegó a ser cauterizada. Contraria a la línea de Caín estaba la línea de Seth. Genealogía por donde corría el plan de Dios, de donde salió Enoch, el que dice que caminó con Dios, agradándole a Dios en toda su vida, caminando con Dios. Él conquistó su Edén. Adán perdió su Edén, pero Enoch conquistó su propio Edén. Y caminaba con Dios. ¿No es Enoch? Búscalo bien. Ah, pues yo siempre había puesto Enoch. Lo corrí. Gracias, Cheli. Si todo lo que vean, corríjanlo. Porque Enoch. Pero no aparece en otras versiones con C, porque yo como que lo he visto con C, búsquenlo. Si aparece en otras versiones con C, porque no puede hacer algo de Enoch. Si ustedes a ver si aparece en otras versiones con C. La cosa es que nosotros tenemos ahora el Edén dentro de nosotros. Y nosotros podemos caminar con Dios todos los días. Pero el problema es que a veces hacemos como el pueblo de Caín. Yo hago, no consulto la voz de Dios, complazco mis propios deseos de ídolo, no cultivo más una relación con Él, y no aprovechamos el Edén que tenemos dentro de nosotros. Entonces Noé viene directamente como nieto, hasta ahora Enoch, ¿verdad? El que caminó con Dios. Imagínense la transmisión que hubo sobre Noé, que había de quién era Dios y la importancia de caminar con Él en medio de una generación tan perversa. Esta es la tercera. Oiga. Y adicional a eso, no les hablaba, me venimos ahora así, como un chulo. Esta generación perversa donde se encontraba Noé, también en medio de eso estaban que los hijos de Dios se combinaron con las hijas de los hombres y salieron los nefilim. Y los hijos de Dios son los ángeles caídos. O sea, imagínense qué canto de perversidad. Entonces, como esta humanidad era tan perversa y comenzaba a multiplicarse, la maldad crecía más y más y tenían la mente cauterizada al arrepentimiento, hubo dos consecuencias. Dios dijo, esto, si la mente está cauterizada, hermano, no hay restauración. Porque cuando la mente está cauterizada,
no hay arrepentimiento. Entonces, si esto era de una manera general, toda la generación que iba surgiendo ya no tenía otra manera de vida. Yo oigo esto y yo me espanto, porque uno cree que no, y que eso es por allá, y no, lo estamos viviendo hoy en día. O sea, que esto me concientiza más todavía, dónde están creciendo mis hijos, mi genealogía, Ay, Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Esto hay que pararlo. Dice Génesis 6:3, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. Le cortó la cantidad de vida. Lo que no se sabe es si fue que le disminuyó el tiempo a que iban a morir cuando llegaran a 120 años, o que aquella generación, después que él dio el mandato, en 120 años moría toda, porque Noé tardó en construir el arca 120 años. Que yo me creo que tiene que ver más con el tiempo en que Noé tardó en construir el arca. O sea, que esta generación dura solo 120 años más. Entonces, esta gran corrupción y violencia de la humanidad llevó a que yo todo babujo, hermano. Aquello no era libertad, aquello era desorden y todo babujo. Y llegó a Dios a lamentar su creación y tomó la decisión que ustedes lo sabemos del diluvio para acabar con una humanidad que tenía la mente cauterizada al arrepentimiento. Porque es, oiga bien esto, es cuando lo correcto se vuelve malo. Y lo malo, correcto. Pero lo peor es que te acostumbras a ello. Y es bien fácil porque tú lo ves todos los días y no te das cuenta que te vas desplazando y lo vas aceptando. Y esa es la misma condición de hoy, porque en los últimos tiempos la humanidad estará como en los días de Noé. Como yo sé que, yo no sé a qué hora yo empecé, ¿a qué sabe que hora yo empecé? A las 11:30. A las 11:30 más o menos. Ok, pues yo lo que voy a hacer es que la voy a terminar hasta los, yo sabía que no me iba a dar tiempo, porque son como 7 puertas. Pero yo le voy a poner 3 puntitos. Exacto. ¿Por cuál va? ¿Por la tercera o por la 2? Estoy en la 2, porque caí y adiós. No, yo en la tercera. Es que puse a C en la 3. Sí, no, estoy en la tercera porque la primera fue la de Adán y Eva, del Dios no me le deja. Después la segunda, Caín pierde esa puerta y crea una generación que debe ser la segunda, que ahora se va a perder completa, con un remanente que se salva en medio de eso, que es Noé. ¿Ves? Porque entonces ahora la humanidad pierde, la humanidad, hermano, humanidad completa pierde la puerta del arca. Fíjense que en el Adán cayó en el Edén. Toda carne, dice. Toda carne, hasta los animales. Todo lo que tenía toda vida. la creación. Aquello quedó pelado. Todo. Aquello fue que se llevó al punto cero para volver a empezar. Exacto. A la nada. O sea, que quiere decir que con Adán toda la humanidad perdió la puerta a la vida eterna aquí en la tierra. Es casi parecido al principio. Exacto. Y aquí toda la humanidad pierde la puerta. Pero ya ustedes, yo lo que quiero que ustedes vayan cachando son los elementos que provocaban la pérdida de la puerta. Voy terminando con esto entonces. Entonces, la humanidad pierde la puerta del arca. Pero vuelvo y repito, el remanente siempre vive rodeado de un ambiente de corrupción y este patrón se repite en toda la historia humana. Vino el exterminio y Dios está buscando en medio de todo eso como lupa. Ahí es que Dios empieza a buscar como lupa. ¿Qué Él puede salvar para abrirle la puerta a unos y a otros se les cierra?
Y usted sabe que entonces la búsqueda de lupa cayó sobre Noé y su familia. ¿Qué Dios le dio a Noé y su familia? Vuelvo y enfatizo. Instrucciones específicas y determinadas. Si tú sigues estas instrucciones específicas y determinadas, tú te salvas tú y tu familia con el arca que iba a construir. Pero Noé tuvo que hacer eso bajo la burla, la crítica de todos los demás. Pero hermano, 120 años. Y yo quiero que usted le quite lo poético del asunto de como se le enseñaba a los niños. En el arca de Noé caben dos, caben tres, ¿verdad? No. Una, nunca había llovido. No había visto lluvia. Por tanto, hay que tener mucha fe. Y la verdad es que si se me aparece Dios y me habla audible, eso no lo dudaría. ¿Verdad? Para ponerte a construir algo de tal tamaño donde no había ni siquiera un serrucho eléctrico. No había nada para cargar todos esos árboles. ¿Cómo se mandó? Sí. Exacto, eso era manito, o sea, eso era con la ayuda de Dios. Yo no sé, yo vi una vez, yo no sé si fue un muñequito o algo así, que la jirafa, el elefante con la trompa cogía un árbol y ayudaba a Noé llevando el árbol. Y el mono estaba cabeceando. Porque la verdad es que tú lo piensas, si tú piensas realmente ese escenario. Y todo el mundo burlándose. Exacto, construyendo 120 años. Cada vez que iba para la cafetería a comprar, ahí está el viejo loco mira Noé, loco, el que va a comer el taquito, ya, que no mucha lluvia, y aquí nunca ha llovido, o sea, es ser diferente y mantener la instrucción de Dios en medio de todo eso. Sin embargo, eso fue lo que le salvó la vida. Y miren, termino con esto. Llegó la lluvia. Y ahora se nos está prometiendo lluvia. Aguacero. Llegó la lluvia, pero miren el escenario tan contrapuesto. A unos la lluvia los ahogó, pero a los otros los elevó en una dimensión diferente para empezar algo nuevo. Porque ¿dónde quedó el arca de Noé? En la punta del monte más alto del mundo. ¿Ok? O sea, a uno lo ahogó y al otro lo elevó. Nosotros tenemos que procurar caer en el lado bendecido. Que las decisiones que tomemos sean las que te lleven al lado bendecido. ¿Ok? Así que aquí fue la mente cauterizada a lo incorrecto en contra de los designios de Dios, acostumbrarse a verlos como normal y acabar aceptando. Wow. Eso hizo perder la puerta. Yo le voy a poner 3 puntitos porque yo diría que la puerta que ahora más nos va a dar a nosotros como casa es la que viene ahora, que es la de la puerta de conquistar la tierra prometida. Pero ahí hay una situación con los que a mí me ha dejado tan consternada, que estoy loca por soltarlo, porque esa situación de Lot a mí me quebrantó en un llanto, hermano, en un llanto que yo lo que gritaba era en una necesidad. Porque cuando yo comprendí lo de Lot, pero lo dejamos con 3 puntitos. Y a Noé también, que le pasó algo con el hijo. ¿Qué? A Noé. Noé. Ajá, pues después no cuenta. Así que vamos a ponernos de pie, nos despedimos de los de Facebook, ponemos 3 puntitos y no sé si vamos a seguir el miércoles o el domingo que la pastora diga. Yo espero que no sea muy, porque